¿Han podido ver alguna de las clases del grupo de Anátomo Neuro de Facebook? Sí, profe, yo sí. Bien, ahí están algunas clases, así que esas clases véanlas. No vean todo, vayan viendo por tema, porque si no se invaden de información y es muy difícil después. Entonces, vayan viendo los temas de las clases. Las primeras clases que fueron con un pizarrón, ¿sí? Estuvimos con la profesora armando esa clase que fue todo lo que es la introducción, el sistema ventricular. La profesora explicó todo hay una clase en YouTube del sistema ventricular. Vayan viendo a medida que vamos avanzando. No vean otros temas que no hemos visto porque si no se van a confundir y se van a llenar de información y no les va a servir y al final van a quedar más confundidos. ¿Mm? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, yo los voy a saludar. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, profe. Buenas tardes, profe. Bien. Bien, ¿y Bueno, usted? bien, voy a compartir acá la clase con ustedes y el profesor. Y ahí él escuché que les decía una vez que él termine la parte que él va a dar hoy. Después vamos a controlar conmigo la parte de sistema ventricular, ¿ah? No robo más tiempo de la clase, así el profesor comienza. Bien, ustedes están viendo ahí en la pantalla lo que estoy compartiendo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se ve? Bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Nosotros vamos a ver hoy la parte, les diría que hoy es la clase de neurofisiología, hoy. ¿Mm? Como les decía al principio, la fisiología es el funcionamiento. Ustedes hasta ahora han estado viendo cómo se constituye el tejido nervioso, cómo está formado el tejido nervioso, que está formado por neuronas y por células de la glía. Acuérdense que entre una y otra, las neuronas son células que se excitan, ¿ah? Entonces la propiedad de la neurona es la excitabilidad y la conductibilidad, que no lo tiene ninguna otra célula del organismo, y por el otro lado, células que no son excitables, que son las 4 células de la glía. Todo eso, más vasos sanguíneos, más otro tipo de tejidos, lo que forman el tejido nervioso. Pero bueno, la neurona tiene esa forma que ustedes han visto, que han estudiado, tiene esas organelas que ustedes han visto y han estudiado para poder funcionar. Es decir, esa es su anatomía. Ahora tenemos que ver, y su conformación, ahora tenemos que ver para qué tiene todo eso, porque de esa manera es que explicamos cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro tejido cerebral. ¿Por qué es tan importante cuidar nuestro tejido cerebral? ¿Por qué es tan importante cuidar nuestro tejido cerebral y por eso está dentro de los huesos más duros, que son el cráneo y la columna vertebral? Porque tiene que estar protegido ese tejido, ¿no es cierto?, por los huesos y por las meninges, porque si no cualquier virus, bacteria, accidente, nos destruye nuestro tejido cerebral y podemos incluso destruir nuestra propia vida afectando los centros vitales. Ahora vamos a ver cómo es el funcionamiento de la neurona, qué es lo que pasa, cómo se codifica una información, cómo hace el cerebro para poder mandar información de un lado a otro, cómo hace un cerebro para enterarse de que uno se está pinchando el dedo, cómo hace un cerebro para enterarse lo que está viendo, lo que está escuchando, lo que está oliendo, lo que está degustando. Es decir, cómo tomamos contacto con nuestro entorno, porque eso es lo que nos permite el sistema nervioso. Tomar contacto, ¿no es cierto?, con el afuera, con el alrededor nuestro, ya sea a través de lo que percibimos por la nariz, por la boca, por todos los órganos de los sentidos, la visión, la audición, e incluso todos los procesos de razonamiento y las funciones mentales como razonar, pensar, orientarse, concentrarse, voluntad, afectividad, sentimientos, emociones, todo eso lo podemos hacer a partir de la actividad que tiene la neurona en los distintos órganos que hemos estado viendo y que vamos a ver a lo largo del programa. En el día de hoy, entonces, nos vamos a enfocar en la unidad 2, que la unidad 2 habla de la microscopía y la neurofisiología del sistema nervioso, ¿ya? Entonces vamos a ver todo lo relacionado con la microscopía y la neurofisiología del sistema nervioso, ¿sí?
¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. No, profe. Profe, ¿Se entiende entonces? Sí, perfecto. Sí, profe. Sí. Bien. Ustedes se fijan, ahí en la unidad 2, esa es la unidad 2, por ejemplo. Entonces ahora vamos a hablar de lo que está en negro. Sinapsis, el concepto, cómo se clasifican las sinapsis, los mecanismos intrínsecos de contacto de la célula, todo lo que son los neurotransmisores, mecanismos de excitación de la neurona, el potencial de acción, todo lo que es despolarización, repolarización, hiperpolarización, ¿ah? Y lo que es plasticidad neuronal, que ustedes lo han visto abajo, eso es lo que yo les mandé la clase para que lo vayan viendo y lo vayan leyendo. Entonces vamos a comenzar. Para que ustedes puedan entender sinapsis, necesitan conocer neurona, por eso habían visto la clase pasada lo de neurona, y todo lo que es de sinapsis, como les digo, es el funcionamiento de la célula, les va a dar insumos para que ustedes puedan entender prácticamente todas las bolillas del programa. O sea que esto es básico porque es cómo funciona la neurona y cómo es el funcionamiento del sistema. Entramos en el tema de sinapsis. La sinapsis es la comunicación interneuronal de tipo funcional. ¿Qué es esto? Que una sinapsis es no solamente que una neurona esté al lado de otra, ¿sí? Hay una neurona A y una neurona B. No es eso. Es que esas neuronas estén en contacto, pero de manera funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que haya un intercambio de información. Porque yo puedo estar al lado de mi vecino y no tener ningún contacto de ningún tipo y ni siquiera saludarme. Entonces, acá la neurona pasa lo mismo. La neurona puede estar una al lado de la otra y no necesariamente hacer sinapsis. Para que haya sinapsis tiene que haber intercambio de información, tiene que haber una comunicación funcional. Por eso fíjense que la definición les dice que tiene que ser funcional, no anatómica. Si fuera estar una al lado de la otra, eso es anatómico. Pero funcional quiere decir que tiene que haber una comunicación, un intercambio, una función de intercambio de información entre una neurona y la otra. ¿Sí? Entonces, repasemos la estructura, esto es lo que ustedes vieron la semana pasada o la semana anterior, ¿sí? Y por eso la neurona tiene esa forma. Fíjense que el cuerpo, ¿no es cierto?, tiene esa forma justamente, ¿ustedes ven el cursor? sí, profe. Sí. Bien, entonces se los marco ahí. Por eso fíjense que tiene esas ramificaciones, ¿no es cierto? Justamente ¿para qué? Para aumentar la superficie de contacto, porque si fuera cuadrada, tendría nada más que posibilidades de comunicarse con 4 neuronas. En cambio, de esta manera, fíjense, con todas estas arborizaciones o prolongaciones, puede tomar contacto con las arborizaciones de otra neurona y eso hace que sea prácticamente inmensa la red de contacto. ¿Y por qué? Porque nuestro cerebro, ¿qué necesita? Velocidad. Nuestro cerebro necesita velocidad. Nosotros rápidamente necesitamos darnos cuenta de lo que nos está pasando. Si nos estamos quemando, si estamos viendo, si estamos escuchando, si estamos entendiendo. Necesitamos velocidad. No podemos estar, ¿no es cierto?, 3 horas para procesar una información. ¿No es cierto? Entonces, por eso el tejido nervioso tiene esa gran conectividad, ¿no es cierto?, entre las neuronas, para que esta superficie de conexión sea muy, muy grande. Entonces yo, por ejemplo, con esta misma neurona puedo conectar un montón de neuronas más y a su vez esas con otras, entonces se arma una red que prácticamente es una red inmensa de conexiones para que la información viaje de una a otra de forma rápida y llegue desde afuera hasta el cerebro en forma rápida y desde el cerebro hacia afuera también en forma rápida. Acuérdense que la información que subía, que entraba al sistema nervioso, ¿no es cierto?, era lo que nosotros llamábamos aferencia. Y la información que salía del sistema nervioso, es decir, de la corteza cerebral, de lo más alto, ¿no es cierto?, y salía hacia la periferia, es lo que nosotros llamamos eferencia.
La aferencia sería el estímulo y la eferencia con E sería la respuesta. Entonces, en estas conexiones de ida o de vuelta, necesitamos conexiones neuronales. Necesitamos que la información vaya pasando de un lugar a otro. Bien. Fíjense que es importante esto. Fíjense en el nacimiento, la cantidad de neuronas que tiene la corteza cerebral de un bebé recién nacido. Y fíjense que al bebé, nosotros para poder tener más conexiones, porque acá no importa las neuronas que tengamos, nosotros todos podemos nacer con billones de neuronas. Acá lo importante es qué conexiones hacen esas neuronas. Y para tener conexiones y hacer conexiones, lo que nosotros necesitamos es la estimulación. Por eso un bebé nosotros lo estimulamos, por eso a un bebé lo hacemos reír, por eso a un bebé le damos afecto, porque todos esos estímulos que vienen de afuera hacen, ¿no es cierto?, que se empiecen a conectar neuronas unas con otras, y fíjense a los 6 años. Fíjense a los 6 años, una corteza cerebral de un niño de 6 años, cómo tiene una densidad sináptica o de cantidad de sinapsis que es distinta al del recién nacido. ¿Sí? Hay estudios que se han visto donde los recién nacidos, hace años, se los dejaban casacunas y no se los estimulaban, terminaban muriéndose, o terminaban haciendo depresiones donde los bebés no comían, no lloraban, no aprendían a hablar, no sostenían la cabeza, no se movían. ¿Por qué? Porque estaban en una cuna y lo único que hacían era darles la mamadera y volverlos a la cuna. Entonces, todo esto explica, fíjense, cómo la neuroplasticidad, en este caso no hay lesiones, es una cuestión normal acá, pero cómo la estimulación de afuera, de los afectos, de la estimulación con los juguetes, ¿no es cierto? Por eso al niño lo escolarizamos ya prácticamente al año, va al jardín de infantes, juega con objetos, ríe con otros niños, todo eso, esa socialización también, participa de toda la estimulación de redes neuronales nuevas, y nosotros a los 6 años tenemos un niño con una población de sinapsis muy grande. La persona con... Profe, sí. perdón. Una persona que toma mucho alcohol, yo siempre he escuchado decir que si tomas mucho alcohol se te mueren las neuronas. ¿Eso es verdad o es que las neuronas no hacen sinapsis? No, el alcohol es un tóxico que produce enlentecimiento de las funciones neuronales y a veces destruye algunas sinapsis. No es que las mata las neuronas, pero destruye sinapsis, ¿no es cierto? Está muy bueno el aporte que haces, porque acá empecemos a dejar de creer que se nos rompen las neuronas. Acá lo importante es que se empiezan a alterar la sinapsis. Nosotros podemos tener un montón de neuronas, pero lo que nosotros necesitamos son neuronas conectadas, unas con otras, ¿no es cierto?, para que la información viaje. Nosotros no necesitamos 200 billones de neuronas para tenerlas solas, aisladas unas con otras. Acá lo que nosotros necesitamos es conexión. ¿Entienden? Entonces nosotros podemos tener un montón de computadoras en una sala, pero si las computadoras no están conectadas entre sí, no vamos a poder trabajar. ¿Sí? En cambio, si las computadoras se limita el trabajo a que esa computadora puede hacer. ¿Sí? Por eso acá pasa lo mismo, fíjense, en una persona que con discapacidad, o que nace con una discapacidad, o tiene una discapacidad porque en los primeros años de la vida, en el momento del nacimiento, sufrió una anoxia perinatal, por ejemplo, que tuvo una circular de cordón, se asfixió el niñito, nació azul, morado, lo tuvieron que resucitar, se dañaron un montón de neuronas. Por eso después el niño tiene una deficiencia. Por eso después el niño, cuando va al pediatra, tiene un retraso madurativo que se llama. Porque ustedes, acuérdense, cuando vieron con la profesora, ¿cuáles son los principales nutrientes de una neurona? Oxígeno y glucosa. Claro, entonces si yo un niño que está por nacer tiene alguna dificultad por el forceps o por el cordón umbilical o por alguna situación donde se ha puesto, ¿no es cierto?, el cerebro se ha vulnerabilizado porque no ha recibido el oxígeno en esos momentos del parto, por ejemplo, esa corteza cerebral ya sufrió lesión. ¿Por qué? Porque al no recibir oxígeno por unos segundos o minutos, se dañan y se mueren las neuronas y no se van a recuperar. Entonces la estimulación que yo voy a tener que hacer es mayor para que tenga densidad sináptica más o menos parecida y normal a un niño que no tuvo esa dificultad. Por eso el niño que nace con una dificultad, ahí nomás lo mandan a atención temprana.
que es una materia que ustedes van a tener creo que en tercero o en cuarto año. Atención temprana, el niño nace con un síndrome de Down, o tiene una parálisis cerebral, o nace con alguna lesión, el niño empieza atención temprana apenas sale del hospital, con la fonoaudióloga, con la terapista ocupacional, con la kinesióloga, el kinesiólogo, con el profesor terapeuta, porque necesita empezar a desarrollar y armar redes neuronales para las sucesivas funciones. Tragar o deglutir, caminar, gatear, sostener la cabeza, reírse, mover los ojos, ¿sí? Todo lo que uno se cree que es normal, que tiene que ocurrir, ocurre, pero cuando no hay ningún evento, ¿no es cierto?, que genere daño. Pero si hay algún evento que genere daño, lesiona neuronas, y si lesiona neuronas, lesiona la posibilidad de generar sinapsis. Y si no hay sinapsis, no hay comunicación. Y si no hay comunicación, va a aparecer un déficit auditivo, visual, cognitivo, olfatorio, del que sea. ¿Me siguen? Profe, le hago una consulta. Mi sobrina tiene un retraso madurativo, pero se le detectó a principio de año. Tiene 12 años ella. Ella no se le detectó antes, desde más chiquita. Y Pero eso tiene que que ir a la ella escuela. ha tenido varios exámenes así. Psicológico, psicopedagógico. Sí, porque se trababan las palabras a veces. A mí también me pasó de que decía, en vez de la R, decía la S. ¿Quién está Entonces, hablando? A ver, para ver. Romina. ¿Tenés la cámara? Ah, no. No, no, porque no estoy arreglada. No. Y a ella se le detectó a principio de año. Tiene 12 años ella, pero no dio indicios así de tener así un retraso madurativo. Recién se lo descubrieron Y es porque... raro, vos sabés que es raro, porque a los 12 años ya la niñita tiene que estar en séptimo grado. Sí, Y la sí, está niñita, en séptimo grado. cómo ha venido pasando de grado? Porque generalmente el retraso madurativo se nota en lo cognitivo, en lo intelectual, que uno lo ve en la escuela. Ya la maestra de jardín se da cuenta. Lo mandan al nene a sala de 4 y hay cosas que no hace de la sala de 4 como tiene que hacer el resto de los niños, ¿no es cierto? Es Los que ella retrasos se ha madurativos, comportado normalmente en el colegio. Sí, le ha costado, por ejemplo, le cuestan bastante las matemáticas, pero se comporta muy, muy bien escolarmente. A principio de año, que fue que le detectaron el año pasado, una maestra de acá de la escuela nueva a la que va ella, em, le puso una maestra de apoyo para matemáticas, porque le costaba matemáticas. Y de ahí esa maestra fue la que la derivó a que le hicieran un examen. claro, ahí puede ser que el retraso madurativo es muy leve y solo aparece, por ejemplo, tardíamente, se manifiesta, ya indudablemente lo debe tener por algo, no sabemos por qué, pero se manifiesta tardíamente, sobre todo en materias como matemática, porque son materias donde hay que hacer un razonamiento lógico que implica un pensamiento ya que va siendo un poco más abstracto y más complejo, que es el pensamiento del adulto. El niño tiene un pensamiento mágico, tiene ideas mágicas, el niño en algunas cuestiones, el pensamiento infantil, ¿no es cierto?, no está tan jerarquizado. Cuando ya empiezan a esa edad, ya el pensamiento se empieza a jerarquizar. Si ustedes han estudiado con la profesora Bate, Psicología del Desarrollo, habrán visto a Piaget. Y si vieron o han estado viendo a Piaget, habrán visto las etapas del desarrollo del pensamiento de Piaget. Entonces, a los 12 años nosotros esperamos ya que tenga un pensamiento abstracto. Ahí, en algunos casos, cuando ha pasado de maestra en maestra y no se han dado cuenta, ahí es donde se pone en evidencia, sobre todo con las matemáticas y con algunas, con el ingreso al secundario, ¿no es cierto?, con algunas dificultades. Pero no debe ser muy, muy pronunciado el retraso madurativo, porque si no, no se hubieran dado cuenta antes o hubiera repetido ya primer grado. Por ejemplo, primer grado fundamental. Cuando el niño repite primer grado, ahí lo que hay que hacer es despistar algún retraso madurativo o una discapacidad intelectual, porque el primer grado es un grado que cuesta mucho al niño.
No sé si tendrá alguna otra lesión, si tendrá cuestiones auditivas, que si tendrá cuestiones asociadas, ¿no es cierto? Quizás pueda tener algunas otras cuestiones asociadas o comportamentales que quizás no tengan que ver con un retraso madurativo y tengan que ver, por ejemplo, con un déficit atencional, por ejemplo. Ella, por ejemplo, tiene tres encefalogramas, electroencefalogramas, porque tuvo 2 episodios de Convulsiones. convulsión febril. Claro, pero son febriles, esas son benignas. Claro, y entonces le hicieron esos 3 exámenes para ver si no se le había hecho algo, o sea, por la misma falta de oxígeno, si no se había hecho algún daño cerebral. Por eso es que tampoco cuando nos entregaban los estudios, todo eso, todo le salía normal a ella. Recién ahora, este año, se han venido a decir eso, el retraso madurativo. Hay que hacer una buena evaluación psicopedagógica, se lo hacen las psicopedagogas, una buena evaluación psicopedagógica, ¿no es cierto? Psicológica, y en el caso que fuese así, una evaluación por alguno de los egresados de nuestra facultad, de la carrera de ustedes, de los profesores terapeuta en pedagogía especial. Si ya indudablemente tiene ya no se toma tanto el test de inteligencia como antes, pero si clínicamente o las psicopedagogas toman un test de inteligencia y es una inteligencia inferior al normal, bueno, ahí ya tendrán que tener una entrevista con alguna, por ejemplo, de ustedes, para eso están en esta carrera, para asesorar, para evaluar y para asesorar a esa familia qué es lo mejor respecto de la escolaridad. Si una inserción en una escuela común con un acompañamiento individual o una escuela especial. ¿Sí? Pero eso ya, yo estoy hablando con el desconocimiento absoluto, no sé del caso, pero es más o menos lo que se debería hacer, ¿sí? Sí. Acá hay una de las chicas pregunta si las embarazadas que consumen alcohol se produce algo así en el bebé. Recuerden que, como han estado viendo, lo hemos visto en biología, pero lo que han podido ir resolviendo de la guía, recuerden que el sistema nervioso se empieza a desarrollar a la 3ª semana de embarazo. La mujer todavía ni sabe que está embarazada. Y hay algunas que toman, que se drogan, que toman medicación, que tienen conductas de riesgo, ¿no es cierto? Entonces todo eso va directamente a lesionar el encéfalo y va directamente a lesionar todo lo que es el desarrollo del encéfalo, porque se está desarrollando ese sistema nervioso. Así que es absolutamente nocivo para el producto de la gestación todas estas sustancias tóxicas. De hecho, se describe en las mujeres alcohólicas lo que se llama el síndrome alcohólico con una borrachera que les produce paro respiratorio y algunos de los niños mueren apenas nacen. Después otra de las chicas pone: mi hijo tiene retraso madurativo en el lenguaje, pero estimulándolo pude enseñarle a leer, va pronunciando mejor las palabras, tiene 8 años. Bueno, claro, para eso estamos acá, para eso están las que estudian terapia del lenguaje, para eso están las que estudian profesorado de sordo y para eso están ustedes. Así que imagínense la importancia que tiene que ustedes tomen en serio esta materia, porque esta es la base para todas estas cosas y estas cuestiones que después ustedes la van a ver la aplicación, pero si no entienden el porqué y no entienden dónde está lo ubicado y cuál es el órgano, después se les hace muy difícil. Por eso yo soy muy exigente con la materia y con los conocimientos para que ustedes puedan estar a la altura por entender cómo es la complejidad, porque van a trabajar con seres humanos y encima con dificultad. Con dificultad. Y cuando una persona tiene una dificultad de este tipo, está toda la familia afectada, no solamente la persona, se afecta todo un sistema familiar. Hermanos, padres, la escuela, todo un sistema se afecta y está comprometido con el bienestar emocional, físico y mental de esta persona. Que dice acá, y si da de mamar, profe, mientras toma alcohol o consume drogas, lo mismo. Acuérdense que las drogas pasan por la leche. De hecho, muchas mujeres epilépticas es un riesgo que se queden embarazadas, porque las mujeres epilépticas tienen que tomar la medicación. Y las pastillas antiepilépticas, los fármacos antiepilépticos, son los fármacos que mayores deformaciones producen a nivel del cierre del tubo neural. Cuando se va desarrollando el tubo neural, que eso lo van a ver en embriología, en uno de los días se cierra el neuroporo anterior, después se cierra el neuroporo posterior, y los fármacos antiepilépticos impiden
ese cierre, entonces afectan, por ejemplo, el desarrollo del sistema nervioso y también afectan todo este tipo de fármacos y algunos otros también, por ejemplo, para el cierre o el cierre de lo que sería el paladar. Por eso algunos nacen con labio leporino o fisura que se llama alveolo palatina. ¿Eh? Así que las medicaciones, ojo con las medicaciones durante el embarazo, por eso las mujeres embarazadas no pueden tomar cualquier medicación, y las mujeres epilépticas es todo un riesgo, porque si le saco la medicación y convulsiona estando embarazada, se puede morir ella y puede morir el bebé, y a su vez si toma la medicación, pasa la medicación por la placenta y afecta el desarrollo del tubo neural. Así que es todo un riesgo el tema de las medicaciones en las mujeres embarazadas, con alguna patología que sí o sí tengan que tomar medicación. Así que, pero el alcohol y las drogas pasan por la leche materna, así que el niño absorbe absolutamente todo. Al igual que los medicamentos, ¿sí? Antibiótico que toma la madre, tranquilizante que toma la madre y le da la teta, eso le pasa al niño directamente. ¿Eh? Bien, seguimos. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos con la sinapsis. Vamos a ver los elementos de la sinapsis. Fíjense, acá ustedes tienen en la sinapsis, yo les dije que era la comunicación interneuronal entre dos neuronas de tipo funcional. Tiene que haber un pasaje de información de una a la otra, si no son vecinas. Estas células están haciendo sinapsis. ¿Cómo me doy cuenta que están haciendo sinapsis? Porque tengo una célula que se llama presináptica, una célula postsináptica, ¿sí? Ustedes ven acá la presináptica, es esta, acá tenemos el terminal, el teledendrón, el axón, la parte, ¿no?, de la dilatación del axón, ¿no es cierto? Y acá tenemos, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, el soma, o una dendrita, una parte del soma de la otra célula. Entonces acá tenemos los dos actores, la célula pre con la célula post. Y en el medio tenemos esto importante que es lo que se llama hendidura sináptica o espacio sináptico. Este espacio es muy importante porque en este espacio se liberan estas cositas que ustedes ven redonditas que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son moléculas químicas que vienen guardaditos acá en estas bolsitas que se llaman vesículas, ¿no es cierto?, que son vesículas sinápticas, que las produjo, si ustedes vienen con la profesora, en el cuerpo de la neurona, las produjo el retículo endoplasmático rugoso, el corpúsculo de Nissl, que era el que tenía ribosomas y formaba proteínas, sintetizaba proteínas y aminoácidos. Esas vesículas que se producen en el soma de la célula viajan por el axón, viajan, y llegan al final para liberar su contenido, que son los neurotransmisores, al espacio sináptico. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Una vez que se liberan los neurotransmisores al espacio sináptico, van inmediatamente a fijarse. Fíjense, y acá es donde está la comunicación. Fíjense que es una comunicación química. La neurona pre le dice a la post sobre algo, le está informando sobre algo, y lo hace a través de una molécula química. Entonces, este neurotransmisor se fija a una proteína de la membrana de la célula postsináptica que se llama receptor. ¿Sí? Se fija ahí, ¿ven? Se fija y forma lo que se llama el complejo neurotransmisor receptor. Ese complejo neurotransmisor receptor es un complejo que se forma entre el receptor de la postsináptica y el neurotransmisor liberado por la presináptica, que es de tipo específico, tipo llave cerradura. ¿Y qué quiere decir esto? Que no cualquier llave entra en cualquier cerradura. Entonces, el neurotransmisor tiene que ser específico para ser captado por ese receptor. Si no tiene o no es atraído por ese receptor, no se va a fijar. Entonces, supongamos que este neurotransmisor se llama acetilcolina. Bueno, tendrá que ser fijado por un receptor de acetilcolina, porque si hay un receptor de noradrenalina no lo va a recibir. Entonces, se liberan los neurotransmisores al espacio sináptico, se fijan al receptor los que se tienen que fijar, y los que sobran los recapta la célula y los vuelve a mandar a la célula presináptica. Fíjense.
Acá viene el impulso nervioso, ¿no es cierto? Porque esta neurona ya estaba en sinapsis con otra. Acuérdense que esto es como una cadena. Nosotros estamos sacando una foto. ¿Y qué estamos viendo acá? Que esta neurona que tenemos acá, que yo estoy marcando con el cursor, que es la presináptica, trae sus vesículas llenas de neurotransmisores. ¿Y quién los trae? El impulso nervioso que lo conduce esta neurona. ¿Eh? Entonces, acuérdense que una de las propiedades era la excitabilidad y otra es la conductibilidad. Entonces, ese impulso nervioso trae esas vesículas con neurotransmisores, ¿ah? Y fíjense qué pasa. Por un proceso de exocitosis de la célula, se liberan las vesículas del neurotransmisor al espacio sináptico. Y esos neurotransmisores se fijan al receptor de la membrana posináptica. Estos que sobran los recapta, los vuelve a captar la célula presináptica. Eso se llama mecanismo de recaptación del neurotransmisor que ayuda a la economía de la célula. Para no andar gastando siempre en elaborar nuevos neurotransmisores, algunos los recapta y los guarda para la próxima sinapsis. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Esto es una sinapsis, por eso acuérdense que, como yo les decía, la sinapsis es una comunicación interneuronal de tipo funcional. Si no hay liberación de neurotransmisores al espacio sináptico y esos neurotransmisores no son captados en la célula postsináptica, no hay sinapsis. Tiene que pasar eso para que haya sinapsis. Por eso en la definición el concepto es dinámico. Hay alumnos que en los exámenes finales no pueden explicar esto y no aprueban, porque esto es básico. No saben explicar esto, no saben anatomoneuro. Bien, fíjense los neurotransmisores más importantes. Y acá empiecen a familiarizarse con los nombres. Tenemos la acetilcolina, la dopamina, el glutamato, la noradrenalina, la serotonina, algunos de estos han escuchado, y el GABA. El GABA, que es el que está abajo, es el único neurotransmisor que es inhibitorio. Todos los demás son excitatorios. ¿Qué quiere decir que son excitatorios? Que excitan a la célula, que le excitan y provocan que la respuesta a esa excitación sea una respuesta excitatoria. Por ejemplo, ¿cómo actúa un neurotransmisor? Supónganse, el que consume cocaína, ¿qué hace la cocaína? La cocaína en el cerebro aumenta la liberación en la sinapsis de noradrenalina, por ejemplo. Y si la noradrenalina es un estimulante, un neurotransmisor excitatorio, se liberan en todas las sinapsis que hay noradrenalina como neurotransmisor, se empiezan a liberar y nosotros vamos a tener una respuesta, ¿no es cierto?, de excitación. ¿Y qué espero encontrar en una persona que está intoxicada por cocaína? Está muy abierto, está Que muy... grita, que tiene los ojos abiertos, que tiene midriasis, que está taquicárdico, que le puede dar un paro cardiorrespiratorio, de eso se mueren las intoxicaciones por cocaína, que empiezan a tener delirios, alucinaciones, conductas agresivas, impulsivas. ¿Ah? Fíjense, entonces, ese es un ejemplo de excitación. Cómo un neurotransmisor excita, porque el mecanismo fisiológico es la excitación. Nosotros clínicamente es lo que vemos, clínicamente, ¿qué estamos viendo? Una conducta desajustada, excitada, desadaptada, ¿no es cierto? Con cambios físicos, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, pupilas dilatadas, se le está pálido, sudoroso. Eso es lo que nosotros vemos, pero en su cerebro, ¿qué está pasando? Se está excitando las células, las neuronas, están siendo excitadas las sinapsis por una gran concentración de noradrenalina en los terminales sinápticos. ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Qué hace el GABA? El GABA es un neurotransmisor opuesto, inhibe. Este es el típico caso, por ejemplo, cuando consumimos alcohol y nos embriagamos. ¿Qué pasa? Se estimulan las sinapsis GABAérgicas, que se llaman, son del neurotransmisor GABA, son las GABAérgicas. Entonces, ¿qué le pasa al individuo?
¿Qué hace el alcohol? El alcohol es un sedante. Al principio la persona parece que está estimulada, parece que está locuaz, que está graciosa, pero en el fondo el alcohol es un depresor del sistema nervioso, porque el individuo empieza con una excitación, pero que esa excitación le dura unos minutos, porque después empieza a tener problemas de reflejo, a tener problemas en la marcha, a tener dificultades para hablar, empieza a tener sueño, ¿m? Las pupilas se les empiezan a hacer más chiquitas en algunos casos, hay alteraciones en los reflejos, y por eso después terminan en un coma alcohólico, a veces muertos. ¿Por qué? Porque el alcohol produce gran liberación, por ejemplo, de GABA en los terminales sinápticos. Y el GABA es un depresor del sistema nervioso, es un neurotransmisor que produce inhibición. Todos los otros producen excitación, pero el GABA, por ejemplo, produce inhibición. Entonces el alcohol favorece la liberación de GABA como neurotransmisor en la sinapsis. Lo mismo que hacen las pastillas, por ejemplo, para dormir. Un tranquilizante, una pastilla para dormir, ¿qué hace? Libera cantidad de GABA en las terminales sinápticas y a nosotros nos da sueño. Nos da sueño, empezamos a bostezar y nos da sueño. Ese es el fenómeno, digamos, de inhibición del neurotransmisor, que clínicamente nosotros lo vemos como una sedación, un tranquilizante. La marihuana también a veces produce liberación GABA, por eso la marihuana es más, en vez de excitar, en algunos casos sí excita, porque toca otros neurotransmisores, pero también cuando toca el GABA produce esa sensación de bienestar, de sedación, ¿no es cierto?, de que no me importa nada. Bien, seguimos. Fíjense, neurotransmisión. Los neurotransmisores se sintetizan en la neurona, como yo les dije, fíjense acá, en el corpúsculo de Nissen, el retículo endoplasmático rugoso, que es el que tienen los ribosomas, que esto lo vieron con la profesora. Acá se sintetizan los neurotransmisores, el aparato de Golgi los empaqueta, acuérdense que es como una gran fábrica que empaqueta, los pone en vesículas y los manda al axón para que por el axón, después cuando viene el impulso nervioso, viaje hasta el final para producir la sinapsis. Pero si la neurona no puede producir neurotransmisor, no va a poder hacer sinapsis. Entonces, la neurona necesita toda esta batería, toda esta fábrica de organelas, formada por organelas, para poder sintetizar los neurotransmisores y meterlos en las vesículas sinápticas. ¿Se entiende? Entonces, una vez que las vesículas han llegado al terminal sináptico, como vimos, se liberan a la hendidura y parte se recupera, como yo les decía, y regresa al soma para ser reutilizado. Esto es lo que yo les decía que era la recaptación del neurotransmisor. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, profe. Ahora se va a empezar a complicar, así que estén atentos. Vamos a la clasificación de la sinapsis. La sinapsis, según las superficies de contacto, porque yo les dije que, bueno, que es la unión entre dos neuronas de tipo funcional, hay que ver cuáles son las superficies de las neuronas que contactan entre sí. Y de acuerdo a cómo contacten entre sí, vamos a tener, si contacta axón con dendrita, se va a llamar sinapsis axodendrítica. Fíjense, el axón de la presináptica con la dendrita de la postsináptica es una sinapsis axodendrítica. En el caso de la B, tenemos el axón de la presináptica, siempre la presináptica va a ser por el axón, lógicamente. Así que el axón de la presináptica con el soma, con el cuerpo de la otra. Entonces, axosomática, ¿ven? Y si no, puede ser axón, con axón, como en este caso, que es axoaxónica. Acuérdense que la presináptica siempre es la que contacta con el axón. Y va a contactar con alguna de las otras partes de la posináptica. Y después esta posináptica se va a transformar en presináptica para hacer sinapsis con su axón, con alguna otra, y así sucesivamente, y hacemos la cadena. ¿Me siguen? Profe, una pregunta. Sí. Cada tipo de sinapsis
corresponde, digamos, para un estímulo determinado, por ejemplo, la axodendrítica. No, no, eso vas a tener, por ejemplo, axodendrítica, porque el estímulo, lo importante acá son los neurotransmisores. Vas a tener axodendríticas que tienen neurotransmisor acetilcolina y serotonina, vas a tener axosomáticas que tienen también el mismo neurotransmisor, y eso dependerá de cómo se ha constituido. Pero no son específicas, digamos, las axosomáticas para llevar información, por ejemplo, auditiva, o las axodendríticas para llevar información visual, no. Si esa era la pregunta. Sí, esa era. Muchas gracias. No. Bueno, acuérdense, esto, paréntesis, acuérdense que la neurona puede estar unida con otra neurona y eso se llama sinapsis. Pero las neuronas también se unen con dos estructuras más, que esto es importante y lo van a ver. La neurona se puede unir con un músculo, que es lo que nos pasa para podernos mover. ¿Cómo recibimos información muscular? ¿Cómo se contrae el músculo? Porque hay un axón que llega al músculo y hace que se contraiga el músculo y nosotros contraemos el músculo. Esa unión no se llama sinapsis, se llama unión neuromuscular. Así que eso anótenlo, unión neuromuscular. Y la otra unión que puede hacer una neurona, además de con el músculo y con otra neurona, es con lo que nosotros llamamos glándulas. Porque si no, ¿cómo explicamos que nos suden las manos o los pies? O tengamos lágrimas, o tengamos saliva. Porque acuérdense que las glándulas producen saliva, las glándulas producen lágrimas, las glándulas producen sudor. Entonces, cuando una neurona viene y hace contacto con una glándula, se produce la secreción. Por eso si yo estoy triste lloro, por eso si me entra algo en el ojo, como mecanismo defensivo me llora el ojo, por eso si estoy nervioso sudo, si hago ejercicio sudo, y si tengo hambre o estoy pensando en algo que quiero comer y tengo hambre, me empieza a segregar saliva las glándulas salivales. Fíjense cómo todo eso es un control nervioso. Entonces tiene que haber una conexión, tiene que haber una unión. Entonces, neurona con neurona, sinapsis. Neurona con glándula, unión neuroglandular. Y neurona con músculo, unión neuromuscular. ¿Está claro? ¿Lo anotaron? Porque eso después pregunta examen. Profe, entonces, por ejemplo, cuando segregamos adrenalina. Sí, la adrenalina va a ir a actuar a los órganos. Por ejemplo, en el caso del corazón, te va a acelerar el corazón. Te va a aumentar la frecuencia cardíaca, te va a aumentar la presión arterial. ¿No? En el caso del ojo, te va a producir migraña y te va a dilatar la pupila. Sí, es que se estaba haciendo acopio. Alguien tiene el micrófono, si no, silencienlo, a ver si, porque se está haciendo eco, no sé por qué. Profe, ¿podría repetir neurona con neurona? Perdón, ¿repetir qué? Las uniones. Sí. Bien, neurona con una neurona, lo que ya conocemos, que es lo que estamos viendo, es sinapsis. ¿Sí? Unión interneuronal de tipo funcional, neurona con neurona, es lo que se llama sinapsis. Cuando la neurona se une a una glándula, por ejemplo, o a la glándula lagrimal, se llama unión neuroglandular. Y cuando la neurona se une al músculo, se llama unión neuromuscular. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bueno, acá tienen un esquema, fíjense, una neurona donde todos los axones vienen a hacer sinapsis. Por ejemplo, fíjense, esto es lo que permite las múltiples conexiones, que una neurona esté conectada con un montón de otras neuronas y así se arma una red de conexión. Esto sería como más o menos como el principio del Facebook, los amigos de los amigos de los amigos, y terminan siendo todos amigos, y terminan estando todos conectados. Acá es más o menos el principio es el mismo, ¿sí? Esta se conecta con esta, pero esta a su vez se conecta con la otra, con dos más, entonces al final terminan todos conectados.
Es lo mismo que sería viralizar. Cuando uno dice viralizamos esto en el Facebook o viralicemos esto por no sé dónde, acá lo que se viraliza es el impulso, la información, para que llegue rápido. ¿Sí? Salvando la diferencia, pero más o menos para que les quede el concepto o la idea. Profe, Claro. le hago una consulta. ¿Una neurona puede estar conectada 2 veces con la misma con otra misma neurona? Con 2 neuronas distintas se puede conectar. Pero no 2 veces con la otra misma neurona. No. No, vos tenés, por ejemplo, la neurona A con la B, pero podés tener la A con la C, con la D, con la J, con la K. Pero neurona A con B. ¿Sí? Pero neurona B con A no pueden estar conectadas porque la sinapsis no es bidireccional, es unidireccional. Y esto lo vemos ahora, justo ahora. ¿Sí? Por ejemplo, sinapsis, la clasificación habíamos visto de acuerdo a las superficies de contacto, si era axodendrítica, axoaxónica o axosomática. De acuerdo a la naturaleza del estímulo, o sea, qué tipo de estímulo es, si es eléctrico o químico, las sinapsis se van a clasificar en sinapsis eléctrica o sinapsis química. Las de nuestro cerebro son las químicas, las que vamos a estudiar nosotros son las químicas, son las del 90% de nuestro cuerpo. La sinapsis química, ¿qué quiere decir? Que hay una sustancia química. También la van a encontrar como electroquímica, si quieren. O sinapsis bioquímica. Lo importante es que les quede claro lo químico, que qué es lo químico. Es el neurotransmisor, porque esa bolita neurotransmisor es la que lleva la información. Esa bolita es el mensaje, es el que lleva la información de un lado a otro. Así que como es algo químico, por eso se llama sinapsis química. Este tipo de sinapsis hay en todo espacio denominado hendidura sináptica que separa físicamente las 2 neuronas. La hendidura sináptica es este espacio que separa la pre y la pos. Pero fíjense esta sinapsis es eléctrica. ¿Y qué es esto de la sinapsis eléctrica? Pero fíjense la diferencia, fíjense las células. Las células no son neuronas prácticamente, son neuronas medios modificadas. Y se produce por un pasaje de corriente de electricidad, a partir de uniones. Fíjense que acá tiene que haber uniones, hay puentes, acá no. En la química no hay puentes, acá lo que hay es un espacio sináptico. En cambio, acá hay puentes que se llaman uniones. Por esas uniones pasa la corriente eléctrica. Estas sinapsis son las que tenemos en el corazón. En el corazón, por eso el corazón tenemos el marcapaso, que es nuestro nódulo, y por eso el corazón, desde que se forma a la 4ª semana de gestación, o antes, ya empieza a latir el corazón en un embrión y termina de latir con la muerte. Late toda la vida. ¿Por qué? Porque esas células pasa corriente eléctrica. Las neuronas permiten que pase directamente corriente. Por eso nos ponen y nos hacen el electrocardiograma. Porque está midiendo la forma en que pasa la electricidad a través de las uniones, ¿no es cierto?, entre las células. Esta sinapsis eléctrica, fíjense, las membranas de las 2 células, pre y pos, están unidas y comparten canales. A diferencia de estas que no están unidas, no se tocan, no comparten ningún canal, lo que comparten es un espacio sináptico. Y otra diferencia es que la eléctrica es bilateral. Puede pasar la corriente así, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Es bidireccional. En cambio, la sinapsis química es unidireccional, de la pre a la pos. La pos se transforma en pre y a la pos, y así sucesivamente. Pero no vuelve el estímulo, no vuelve a pasar. ¿Qué otro ejemplo aparte del corazón? Únicamente. Prácticamente es el corazón el que tiene sinapsis eléctrica. En el cerebro tenemos casi toda sinapsis química. Química, bien. Sí. Bueno, y ahora viene acá la complicación. Así que prendan hagan sinapsis en su cerebro para poder entender. Activen las neuronas. Todo muy lindo la conexión de una sinapsis con otra, todo muy lindo que una se comunica con la otra a través del espacio sináptico, se libera el neurotransmisor. Bueno, pero hasta ahí no nos dice nada.
Hasta ahí, ¿qué conduce? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo no conduce? Hasta ahí no nos está diciendo nada cómo es el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, vamos a revisar un poquito sobre algunos aspectos químicos, ¿no es cierto?, de las células. Nosotros en nuestras neuronas tenemos cargas químicas, nosotros estamos electrificados, nuestro cuerpo tiene electricidad, ¿no es cierto? Y esa electricidad está dada por los iones. Acuérdense, por la química del colegio secundario, ustedes tienen iones que son el sodio, el potasio, el cloro, y esos iones son los cationes que tienen cargas positivas y los aniones que tienen carga negativa. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, un corte de una membrana celular, ¿sí? Esta es la célula, ¿no es cierto? Para acá afuera es el espacio extracelular, o sea que acá estamos afuera de la célula, y acá para adentro estamos en el espacio intracelular o en el citoplasma. Entonces tenemos la membrana, el espacio extracelular y el espacio intracelular o citoplasma. Y tenemos estos canales que son proteínas que están en la membrana, que hacen de canales iónicos, porque por ahí van a pasar los iones, por ejemplo el potasio o el sodio. ¿Qué pasa? Nuestra célula, esto, hay un video que habíamos hecho con la profesora en el cuatrimestre pasado, en donde yo todo esto lo explico con el pizarrón, porque realmente a veces es muy difícil explicarlo así sin el soporte del pizarrón. Así que búsquenlo en el grupo de Anátomo Neuro, búsquenlo el video de sinapsis, donde explico toda esta clase, donde nos vamos guiando por esto, pero sobre todo con la pizarra, porque ahí es donde yo les hago dibujos y les muestro. Bien, entonces, tenemos un espacio extracelular, un espacio intracelular, pero ¿qué pasa? Los iones no pueden entrar libremente, no pueden pasar de afuera hacia adentro como quieren. El sodio, por ejemplo, es un ion que no puede entrar a la célula, porque el sodio está en grandes cantidades afuera que quiere entrar y no puede entrar, porque los canales están cerrados, no dejan entrar el sodio. En cambio, el potasio puede pasar un poco más libremente, ¿sí? Pero siempre hay menos potasio adentro que sodio. Entonces nosotros tenemos acá dentro de la célula menos potasio y tenemos menos, tenemos menos potasio adentro de la célula, pero el sodio que está dentro de la célula es mucho menor que el del potasio. Porque sodio casi no hay adentro de la célula, hay muy poco. Porque el sodio es un catión que desestabiliza mucho a la célula y que lo vamos a necesitar para el proceso de la sinapsis. Entonces, esto que habla acá abajo, la permeabilidad iónica, la permeabilidad es la capacidad de poder entrar a la célula, como ponerse un impermeable. La célula se ha puesto un impermeable que al sodio no lo deja entrar. Nosotros nos ponemos el impermeable para no mojarnos, las gotas de agua no nos mojan. Acá pasa lo mismo. La célula tiene una permeabilidad al sodio que es muy grande, entonces el sodio no puede entrar. Pero ¿qué pasa? Profe, Sí. ¿por eso se dice que es selectiva la membrana? Claro, por eso se dice que es selectiva, porque deja entrar a unos y a otros no. Entonces, si nosotros miramos acá en este dibujo, nosotros vemos que hay mucha concentración de sodio afuera y potasio hay menos, pero los dos son cargas positivas. Es como si yo les dijera, afuera hay 300 sodios y adentro hay 100 potasios. ¿Dónde está más positivo, afuera o adentro? Afuera. Afuera. Yo acá afuera tengo 300 y acá adentro tengo 100. Me van a decir, sí, profesor, pero los dos son cargas positivas. Bueno, por eso mismo. Acá hay 300 cargas positivas de sodio y acá hay 100 cargas positivas de potasio. ¿Dónde está más positivo, afuera o adentro? Afuera. ¿Por qué? Porque hay mucha concentración de sodio afuera que quiere entrar y la célula no lo deja. Entonces, esta diferencia de potencial que se llama entre afuera y adentro es lo que me determina que hay una diferencia de potencial de voltaje entre afuera y adentro, y si yo mido ese potencial, le pongo un voltímetro y mido ese potencial, me va a dar una diferencia de menos 70 milivoltios. Fíjense acá, en el gráfico, menos 70 milivoltios. Estos menos 70 milivoltios quiere decir que la célula es
menos positiva adentro con respecto a afuera. ¿Escucharon bien? Menos positiva adentro que afuera. Yo no dije que la célula es más negativa, porque en realidad no estamos hablando de cargas negativas, estamos hablando de una relatividad entre cargas positivas. Menos cargas positivas adentro con respecto a la afuera me determina un potencial negativo que me está diciendo que es menos positivo adentro que afuera. Eso es lo que me está diciendo este menos 70. Este menos 70 es lo que se conoce como potencial de reposo. Grábenlo. Potencial de reposo. ¿Qué es esto? La célula está tranquilita. Está tranquilita, yo voy y la mido la electricidad y digo, bueno, hay 300 sodio afuera, hay 100 potasio adentro, tiene un potencial de menos 70, eso me está indicando que la célula está en reposo. ¿Qué pasa? Cuando viene la sinapsis y se une el neurotransmisor, volvámonos a la sinapsis, olvídense un poquito de esto ahora. Yo les había contado, y el cuentito era que venía el neurotransmisor, se liberaba el espacio sináptico, se fijaba al receptor y se formaba el complejo neurotransmisor-receptor. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Bien. Se forma ese complejo neurotransmisor-receptor y ahí se terminaba el cuento. Y ahí se terminaba el cuento, pero ¿cómo lo asocio con esto? Y acá viene lo importante, y escuchen bien. Cuando se forma el complejo neurotransmisor-receptor, se abren los canales de sodio y empieza a entrar el sodio. Fíjense las consecuencias que tiene la sinapsis. Se abren los canales de sodio, empieza a entrar el sodio a la célula, y fíjense lo que pasó. Cambió la polaridad, los polos. Este polo era positivo acá, en el reposo, y acá no. Y acá el interior, que era negativo, pasó a ser positivo por la gran cantidad de sodio que entró. Esto se dice que esta célula está excitada, que está despolarizada. ¿Y por qué despolarizada? Porque cambió la polaridad. Si la polaridad del reposo era positiva afuera y menos positiva adentro. Fíjense cómo se invirtió la polaridad. Afuera quedó menos positiva y adentro quedó más positiva. Se invirtió la polaridad. Eso se llama despolarización. La célula, la neurona, necesita despolarizarse, necesita excitarse para estar inestable y que ocurra esto, que fíjense qué pasa acá en la curva. Estaba en menos 70, tranquilita, allá arriba. Yo la empecé a estimular, la empecé a estimular a la célula, la empecé a chichonear, a estimular. ¿Y qué fue pasando? Iba haciendo sinapsis, iban abriendo los canales de sodio, iba entrando el sodio, iba entrando el sodio, iba entrando el sodio, iba entrando el sodio, y se hacía cada vez más positiva, fíjense. Cada vez más positiva. Llegó a estos menos 55 en este caso, fíjense, esta línea de puntos está indicando el potencial umbral. Potencial umbral, ¿qué es esto? Cada célula tiene un potencial umbral. ¿Y qué es esto? Que a partir de ese potencial umbral, cuando yo supero el potencial umbral, se descarga al todo o nada esta curva, que es lo que se llama potencial de acción. Este potencial de acción es el impulso nervioso, es el que permite que se conduzca la información por la célula. Si no hay potencial de acción, no hay conducción. Fíjense, la célula está en reposo, como si estuviera muerta. No tiene actividad. Nosotros, prácticamente en la vida nuestra, el reposo es una situación ideal, es casi inexistente, porque la célula permanentemente se está despolarizando para mandar información, para razonar, para ver, para escuchar, para pensar, para sentir, para todo, permanentemente está despolarizándose. Permanentemente está entrando el sodio, despolariza, se conduce. Entra el sodio, despolariza, se conduce. Entra el sodio, se despolariza, conduce. Si estuviéramos en reposo, estaríamos ni siquiera en el sueño, porque cuando estamos durmiendo también tenemos actividad cerebral. Por eso nos soñamos, ¿Profe? nos movemos los ojos. ¿Sí? ¿Qué ¿Profe? pasó? ¿Esa es la misma línea que vemos, por ejemplo, en un electrocardiograma o algo Claro, así? no, en un electroencefalograma. Ah, bien eso. Acordate que acá estamos en cerebro, así que estamos hablando de encefalograma.
Ok. Muy bien, lo que nosotros vemos en un electroencefalograma, los que se han hecho el electroencefalograma, que les ponen los electrones en la cabeza, es esto. Están viendo esas ondas que parecen unos garabatos, están marcando la actividad cerebral, la actividad eléctrica de nuestra corteza cerebral, que es esto. Por eso vieron que los que se han hecho un electroencefalograma les dicen, abra los ojos, cierren los ojos, respire hondo, mantenga. Porque todos esos movimientos ayudan a modificar el trazado eléctrico. Profe, ¿podría Profesor, pero no dijo que era químico. Y sí, al principio es químico, pero ahora es eléctrico. La sinapsis es química. El neurotransmisor se fijó al receptor. Se abrieron los canales. Pero cuando se abren los canales se genera una corriente eléctrica que se llama potencial de acción, que es un impulso que viaja por el axón hacia la otra neurona para contarle qué es lo que está pasando, para contarle que me está pinchando el dedo, y así llegue a la corteza y yo pueda sacar el dedo. ¿Se entiende? Sí. Vamos, Sí. sigo explicando y después volvemos. Fíjense qué pasa ahora. Fíjense qué pasó, se excitó la célula, se excitó, llegó acá el potencial umbral, pasa potencial de acción, ley del todo nada, que si pasa el potencial umbral se descarga al todo, a los más 30 milivoltios. No es que se descarga acá un poquito, acá otro poquito, no. Pasa el potencial umbral y se descarga a más 30, se descarga al todo. Se llenó de sodio la célula, no entra más sodio a la célula, no hay ni un lugar más para entrar. La célula tiene que estar totalmente despolarizada y excitada para conducir el impulso nervioso. Si no está excitada y no está despolarizada, no conduce nada. Cuando llega a los más 30, ya está, la célula está llena de sodio, se invirtió la polaridad, no entra más sodio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volver al reposo para que nuevamente pueda ser estimulada en la próxima estimulación. Entonces, ¿qué empieza a hacer la célula? Hay una bomba que se llama bomba de sodio y potasio, que empieza a sacar 3 átomos de sodio, saca 3 átomos de sodio y mete 2 de potasio. Si saca 3 de sodio y mete 2 de potasio, en la cuenta, ¿qué nos queda? Nos vuelve a quedar la situación del reposo, ¿sí? Nos vuelve a quedar la situación de más sodio afuera y menos sodio adentro. ¿Sí? Entonces, fíjense, ese fenómeno que es la repolarización, que me está indicando que la célula está tratando de volver a la normalidad o al reposo. Y fíjense acá finalmente cómo tenemos de vuelta la neurona repolarizada. Despolarizada, repolarizada. Vuelve al reposo. Vuelve a estar lista y preparada para que vuelva a ser excitada, a través de una sinapsis, se abren los canales, entra el sodio, modifica las cargas eléctricas, se produce el potencial de acción y vuelve al reposo a partir del fenómeno de repolarización. ¿Qué es la repolarización? Volver a la polaridad inicial, que era la del reposo. Entonces ustedes con esto se llevan varios conceptos, conceptos y términos. Potencial de reposo, menos 70. Potencial umbral, menos 55. ¿Qué le importa tanto el número? Lo que me importa es que sepan qué es lo que es el potencial umbral. El potencial umbral es ese valor de potencial que superado se descarga el próximo potencial, que es el de acción. Entonces, potencial de reposo, potencial umbral, potencial de acción. Despolarización, la célula llena de sodio, excitada, conduciendo. Repolarización es el fenómeno que lleva a la célula a que vuelva a tener la polaridad inicial. Repolarización. Fíjense acá en el dibujo. Tenemos el estímulo, ¿sí? El estímulo, acá tenemos una sinapsis, ¿no es cierto? Acá tenemos una sinapsis, hace conexión con esta, manda unión neurotransmisor, receptor, y fíjense qué pasa con el estímulo. Viaja. ¿Y qué es el estímulo? El potencial de acción. Es una corriente eléctrica. Viaja por el axón. ¿Para qué? Para comunicarle lo que está pasando a la otra. Y esta se transforma también en presináptica y vuelve a hacer lo mismo. Si lo vemos acá, fíjense, la membrana está en reposo. Más positivo afuera que adentro. Cuando se empieza a despolarizar, porque se abren los canales, empieza a entrar el sodio y fíjense qué pasa. Cambia la polaridad, fíjense. Esto es la despolarización. Se inicia el impulso nervioso.
Si no hay despolarización, no hay impulso nervioso. Y si no hay impulso nervioso, no hay conducción. ¿Y qué va a conducir? Hay enfermedades donde no se genera impulso nervioso y la persona no se entera de lo que le pasa. Por ejemplo, un ciego que no ve, ¿cómo me explico que no ve? Porque no hay impulso nervioso, o el impulso viaja y no llega nunca a la corteza visual. El sordo, ¿por qué no escucha? Pueden ser muchas las causas de sordera, pero haciéndoselos así, en general, el sordo, ¿por qué no escucha? Porque el impulso nervioso no viaja. O si viaja, llega un momento donde se pierde o no llega al órgano que tiene que llegar. La persona con discapacidad intelectual no tiene ciertas habilidades porque no tiene ciertos impulsos nerviosos que le ayuden a la memoria, a la concentración, al pensamiento abstracto, al pensamiento lógico. ¿Sí? Entonces, un epiléptico, ¿qué le pasa? Un epiléptico le pasa algo similar a esto. Se despolariza la célula con tanta intensidad que produce esa despolarización masiva de las neuronas, con gran cantidad de sodio, como que la célula se vuelve loca, y ese grupo de neuronas empieza a actuar anárquicamente, desordenadamente. ¿Y qué pasa? ¿Qué tenemos? La crisis. Se cae al piso, se sacude, le sale espuma por la boca, se orina, en el caso de las convulsiones gran mal. Después tenemos las ausencias, que también es una convulsión, donde el individuo se queda quieto, como mirando a la nada, y eso es una convulsión. Pero el mecanismo es el mismo. Hay una gran despolarización de muchas células, de muchas neuronas, que producen ese efecto clínico. Eso en la patología, yo les estoy hablando en la normalidad. Eso ya es una enfermedad. Pero en lo normal, lo que nos está pasando a nosotros es esto. Ustedes ahora, para estar escuchando y tratando de entender esto, están haciendo despolarizaciones masivas de sus células con conducción del impulso nervioso para poder entender, para que les llegue a la corteza cerebral y poder entender, razonar, asociar, vincular con los contenidos que ya tenían, asociar la voz mía que escuchan con el gráfico que están mirando. Es decir, todos esos procesos mentales se hacen a partir de este mecanismo neurofisiológico que así es como actúa la célula. Entonces así podemos explicar por qué pasa todo lo que pasa. Entonces, despolarizada la célula, entra sodio y empieza a avanzar. Fíjense cómo esto rojo es lo que es el avance de la despolarización, es como un frente. Pero fíjense ese frente. Va avanzando e inmediatamente viene la repolarización atrás. Se despolariza pero repolariza, se despolariza pero repolariza. Porque todo esto es en milisegundos. Imagínense que esto es veloz, es prácticamente simultáneo. Se despolarizó, se repolarizó en el mismo momento. Nosotros estamos estudiándolo como si fuera una foto para poder entenderlo, pero esto es prácticamente en el mismo momento. Es tan veloz como que si yo me pincho el dedo ya lo estoy sintiendo. Cuando empiezo a perder velocidad en el impulso nervioso, es que empieza a aparecer la enfermedad. Por ejemplo, un diabético que empieza a tener problemas de sensibilidad porque no siente los pinchazos en los pies o porque no siente algunas cuestiones, es porque este impulso nervioso está viajando pero más enlentecido. Entonces no se recupera tan rápido. Por eso a veces el diabético se destruye el pie y no se da cuenta. O la esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante, se afecta el axón. ¿Y qué pasa? El impulso nervioso viaja, pero a veces se pierde y no llega a destino. Y si no llega a destino, no tengo información. Por eso el de la esclerosis múltiple empieza con problemas visuales, auditivos, de equilibrio, algunos a veces trastornos psiquiátricos, a veces trastornos motores, problemas en la sensibilidad, porque viaja el impulso pero no llega. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Por eso ¿Profe? es importante que ustedes entiendan este mecanismo, porque desde ahí podemos explicar todo lo que ustedes van a ver en la carrera después. Sí. ¿Siempre va a ser sodio? Sí, el mecanismo es por el sodio. La despolarización es por el sodio. Y otra pregunta, en los A videos veces, de... perdón, a veces en el caso del músculo, por ejemplo, es el calcio. Pero no vamos a entrar en esas diferencias porque no tiene sentido. Sépanlo así como yo se los estoy explicando y como lo van a leer en el libro. Sí, no sé quién iba a preguntar. Yo igual. En los videos ilustrativos de la sinapsis, por ejemplo, es ese impulso eléctrico que se ve que recorre la neurona.
o el axón. Claro. Sí, ahora vamos a ver al final un video para que ustedes vean. ¿Mm? Profe, Sí. ¿podría repetir frente a qué se abre el canal de sodio? Los canales de sodio se abren porque se une el neurotransmisor con el receptor, forman ese complejo neurotransmisor-receptor y hay una señal química que dice hay que abrirse ese canal. Yo se lo estoy simplificando, esto es mucho más complejo. Se lo estoy haciendo medio casero para que lo puedan entender. Pero se une el neurotransmisor con el receptor y hay una señal, eso marca una señal, que también es una señal química, y se abren las compuertas del canal. Y así empieza a entrar el sodio. Gracias. ¿Sí? Profe, Bueno, en el sí. esquema anterior, en el cuarto rectangulito, Acá. Sí. salía al principio más, o sea, como que se había repolarizado ya la célula, pero en el medio está despolarizada. Acá. Sí, Claro, acá lo que te está mostrando es que va avanzando el frente, ¿ves? Como en la anterior. Que va avanzando, y a medida que va avanzando el frente de despolarización, lo de atrás se va repolarizando, y esta va a ir avanzando y se va a ir repolarizando atrás. ¿Sí? Es como Es una como que viene cadena. el frente de despolarización adelante y la repolarización atrás inmediatamente. ¿Por qué? Porque necesitamos de vuelta volver al reposo para el próximo estímulo. ahí está, ¿Sí? ya entendí. Sí, ¿En qué momento estamos en reposo? Y casi nunca. En la muerte. Ah, bien. En la muerte estamos casi en reposo la célula. Por eso en la muerte, cuando nos hacen el electroencefalograma, es un trazado lineal. Una línea así, ¡pip! Porque no hay impulso. El reposo es como para estudiar que existe un reposo, para después que existe una despolarización, pero si no, prácticamente siempre estamos despolarizando las células para poder tener comunicación. Aún en el sueño, cuando estamos durmiendo, tenemos actividad cerebral, con menos ondas, unas ondas más lentas, pero igual hay actividad cerebral. Bien, en la muerte cerebral, ahí estaría siempre en reposo. Claro, en la muerte ya directamente está en reposo porque no hay estímulos de despolarización. Claro. Entonces una persona cuando tiene muerte cerebral, si yo lo toco, no va a sentir que lo estoy tocando. Claro, ¿no? Claro. En el caso de las muertes cerebrales, lo único que tienen es un corazón que está latiendo, pero porque hay una máquina que hace que lata. Por eso en las muertes cerebrales se donan algunos órganos. Porque hay un corazón que todavía le está mandando sangre a esos órganos. ¿Se entiende? Sí, bien, gracias. Sí, profe. Fíjense, acá en esta gráfica, las curvas, bueno, fíjense, está la 1, ¿ven? Acá tenemos el potencial de reposo, se empieza a estimular, ¡fum! Se despolariza. Pasa el potencial umbral, se despolariza, repolariza. Esta curvita, que es esta parte así de la curvita, se llama hiperpolarización, porque se volvió más polarizada aún, se hizo más negativa la célula. ¿Se acuerdan que acá era menos, en el 1 era menos, ¿sí? Y acá se va un poco más abajo. Eso es porque entran los átomos de cloro, que son negativos, y hacen la célula un poco más negativa adentro. Pero ahí nomás esa hiperpolarización se recupera y vuelve al estado de reposo. Este fenómeno de despolarización y esta parte de la subida de la curva es lo que se conoce como periodo refractario absoluto. Periodo refractario absoluto, ¿qué quiere decir? Que si yo esta célula, esta misma neurona que yo estimulé, que está excitándose y está en el potencial de acción con la ley del todo nada, está llena de sodio, yo por más que la vuelva a estimular en este punto, 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 no va a descargar más, porque todo su sodio está dentro, entonces no va a poder generar otro potencial. Mientras que esta parte descendente de la curva, fíjense esta parte de la curva, esta parte descendente de la curva es lo que se llama periodo refractario relativo. Y en este periodo refractario relativo, ¿qué quiere decir? Que acá la célula ya más o menos algo se viene repolarizando, se está acomodando, ya no tiene tanto sodio adentro. Entonces acá con un estímulo intenso que yo pueda hacerle a esa célula, sí puedo descargar otro potencial de acción. En la curva ascendente no, en la parte de la despolarización no, pero en la parte de la repolarización
si aplico un estímulo muy intenso a la célula, una descarga, por ejemplo, eléctrica muy intensa, sí la puedo despolarizar. ¿Sí? Ahí sí lo puedo despolarizar y generar otro impulso más. ¿Eh? Otro potencial de acción. ¿Mm? Eso lo van a leer como periodo refractario absoluto y relativo. Bien, pero ¿cómo se conduce ese impulso? Todo esto muy lindo dentro de la célula, pero ¿cómo se conduce? Ustedes habían visto con la profesora que existía una vaina que envolvía el axón que se llama vaina de mielina, que era una sustancia grasa, que ¿qué hacía esa sustancia grasa? Impedía que la corriente se vaya. ¿Eh? Entonces esta sustancia grasa, que se llama mielina, que envuelve el axón, que la forma la célula de Schwann en el nervio periférico, el oligodendrocito en el sistema nervioso central, hace que la conducción del impulso nervioso, en vez de ser lineal, sea una conducción saltatoria, a partir de los nodos de Rambier. ¿Ah? Los nodos de Rambier eran estos espacios donde no había mielina, entonces como que el impulso tiende a escaparse, pero ahí nomás es captado de nódulo a nódulo y hace que esa conducción sea saltatoria. ¿Qué logramos con la conducción saltatoria? Velocidad. Acuérdense, nuestro sistema nervioso necesita velocidad para poder viajar el impulso. Una conducción lineal es mucho más lenta que una conducción saltatoria. La conducción saltatoria da más velocidad al impulso y a la conducción del impulso. Por eso tenemos la mielina y por eso tenemos los nodos de Rambier. ¿Se entendió? ¿Quién va a preguntar algo? ¿Me escuchas? Sí. Ahí sí. La conducción lineal, ¿cuándo se da? En las células que no tienen mielina. Hay fibras que no tienen mielina, que se llaman fibras amielínicas. Hay fibras, por ejemplo, del dolor, que no tienen mielina, y hay otras fibras del dolor que sí tienen mielina. Entonces, las fibras que no tienen mielina, la conducción es lineal. En las fibras que tienen mielina, la conducción es saltatoria. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Fíjense acá el video. Acá el video les va a mostrar la sinapsis. Mírenlo. Fíjense las neuronas, fíjense las conexiones. Esto que ustedes ven encendido es el impulso eléctrico. Cuando ustedes ven que se enciende. Fíjense cómo viaja, miren ahí. Viaja, 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 viaja el impulso eléctrico. Viaja ahí el impulso eléctrico. Y va a llegar al axón, a la parte final. Y fíjense lo que pasa. ¿Ven? Cómo el axón liberó al espacio sináptico, el impulso mismo liberó los neurotransmisores al espacio sináptico. Y fíjense cómo se pegan algunos a los receptores y los que no son recaptados de vuelta por la célula. Fíjense. Y fíjense lo que pasa acá, cómo se enciende. ¿Ah? ¿Ven? Ahí se produjo el complejo neurotransmisor-receptor, empezó a entrar el sodio y ya se despolarizó esta. La despolarización de esta terminó cuando liberó los neurotransmisores y ahora se despolariza esta. ¿Ven? Y ahí vuelve a viajar el impulso nervioso. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quieren que la vuelva a poner? Sí, profe. Mírenlo ahora. Fíjense cómo viaja. ¿Eh? Ahí está despolarizada. La que tiene la luz es la que está despolarizada, está excitada. ¿Qué está diciendo eso? Que está conduciendo el impulso, que está viajando el impulso a otra célula, para esa mandarle a otra y a otra y a otra y así a llegar a la corteza. ¿Eh? ¿Ven? Ese es el axón. Va viajando las vesículas por el neurotransmisor y ahí se liberan. Se liberan los neurotransmisores. En este caso es serotonina. Se libera la serotonina, se fija tipo llave cerradura. Fíjense a los receptores, no a cualquiera. Las otras son recaptadas y apenas se fijan, fíjense cómo se enciende la neurona de abajo, que es la posináptica, y esa que es posináptica ahora ya se transforma en presináptica, porque esa va a ir a conducir el impulso a otra. Fíjense, se libera,
se fija el neurotransmisor, se forma el complejo neurotransmisor-receptor, se abren los canales de sodio, entra el sodio, se produce la conducción del impulso nervioso para viajar hacia otra célula y despolarizarla. Profe, ¿y qué pasa con la información de los neurotransmisores recaptados? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la información de los neurotransmisores recaptados? Nada, los neurotransmisores recaptados los toma la célula, ¿no es cierto? Los toma la célula y los guarda en las vesículas para la próxima sinapsis y los utiliza en la próxima sinapsis. Pero quizás en ese estímulo, en vez de tener la célula tenía 50 y en ese estímulo liberó 30. Y esos 30 se fijaron en los receptores. Y con eso, ya con eso se despolarizó, se generó el potencial de acción y no necesitó más. Los otros 20 se guardaron. Ah, ahí entendí, ahí entendí. Ese es el proceso de recaptación del neurotransmisor. Es una cuestión de economía de la célula. La célula tiene esa posibilidad, ¿no es cierto?, de guardarlos para la próxima o para el próximo estímulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es el mecanismo que ustedes tienen que estudiar, porque es el mecanismo por el cual la célula funciona, y así pensamos, escribimos, razonamos, vemos, oímos, degustamos, nuestra vida tiene que ver con esto. Así late el corazón, así se mueven los intestinos, así generamos jugos gástricos, es decir, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de nuestro organismo, donde el sistema nervioso es el responsable de comandar todo esto, lo hace a través de este mecanismo neurofisiológico de la despolarización de la célula y generar esos potenciales. Estudienlo por el libro, léanlo, vean de vuelta el video, vean en la clase esa que dimos con la profesora en el cuatrimestre pasado, que está subida a Face, véanlo. ¿Ah? ¿Está claro? Sí, Hay que profe. ir estudiando, porque si no se les va a acumular, se les acumula un montón, si no. Así que vayan estudiando, porque si no, se les va a hacer una cosa interminable. Más allá que se tienen que tomar el tiempo para después estudiarla bien, para el parcial y obviamente para el examen final, lógicamente. Pero vayan llevándola más o menos al día. Bueno, ahora terminamos sinapsis, los dejo con la profesora para que hagan la revisión de la guía del sistema ventricular, y la semana que viene vamos a ver todo lo que es tronco encefálico. Vamos a ver toda la parte de tronco encefálico y les voy a mandar en el transcurso de la semana un práctico, una guía, para que resuelvan de tronco encefálico o tallo cerebral. Entonces ahora ven con la profesora sistema ventricular, algo de meninges, van a revisar esto, y la clase de neuroplasticidad ya se las mandé, ya tienen el trabajo práctico de estructuras, ese también se los mandamos. ¿Lo tienen ese? El práctico de estructuras, ese que tiene los dibujos con las flechas, donde tienen que poner los nombres. ¿Ese lo tienen? Bien, entonces también váyanlo haciendo para asociar todo lo que es lo macroscópico del encéfalo. Bien, entonces los dejo con la profesora. Bueno, chicos, vamos a revisar la guía de sistema ventricular.